Empezamos con la segunda parte del primer capítulo de Eclesiastés. En concreto vamos a ver hoy a partir del versículo 12, ya que en la anterior ocasión vimos los primeros versículos. Y en este primer capítulo voy a detenerme en un aspecto que me parece muy importante, ya que en este primer capítulo Salomón pronuncia varias veces la palabra corazón. Lo vemos en el versículo 12, que dice dediqué mi corazón. En el versículo 16 también lo vemos, como dice, hablé con mi corazón. En el versículo 17, dediqué mi corazón a conocer sabiduría. Y en el capítulo 2 también empieza con dije a mi corazón. Así que la palabra corazón vemos que se repite varias veces. Como comenté en el anterior capítulo, Salomón era un hombre apasionado, ¿no? Y lo vemos que todo lo hace con el corazón, ¿no? Que indagaba, buscaba con el corazón para buscar el sentido de las cosas y de la vida. Y fue pues un hombre muy experimentado, como dice en este capítulo, no perdió además su sabiduría que se le había dado Dios, a pesar de que desobedeció, sobre todo al final de su vida, ¿no? Y se aleja. También pues este punto nos indica que los dones, lo que el Señor, las habilidades que el Señor da, no se pierden, ¿no? Aunque la persona actúe mal. Así que empezamos con los versículos 12 y 13, que dicen: yo el predicador fui rey sobre Israel y Jerusalén. Vuelve otra vez a presentarse, igual que lo hace al principio. Y di mi corazón a inquirir y a buscar con sabiduría sobre todo lo que se hace debajo del cielo. Este penoso trabajo dio Dios a los hijos de los hombres para que se ocupen de él. Él dice que dedicó su corazón a buscar y averiguar por medio de la sabiduría lo relacionado a todo lo que se hace debajo del sol. Y expresando que esto es una dura tarea, la de adquirir conocimiento de las cosas. Y como vemos, él tuvo la bendición de poder reinar sobre toda la nación de Israel, ya que después de su muerte el reino fue dividido. Así que efectivamente en su época, que fue una época de prosperidad, tuvo una situación de privilegio grande que le llevó, pues como dice él, a engrandecerse, ¿no? En este versículo hay una expresión pesimista, como si el hecho de inquirir y descubrir lo que ocurre en la tierra fuera algo penoso, un penoso trabajo. Y es cierto que hoy tenemos acceso a toda la información que queramos a través de las tecnologías, ¿verdad? A través del internet, pero dedicar nuestra vida a adquirir conocimiento y ya está, es una tarea que es verdad que agota. Y los que hemos estudiado mucho sabemos de lo que estamos hablando, ¿verdad? Cansa, agota y te puede pues hastiar y no llevar a ningún propósito, ¿no? Pero sí que sabemos que hay un conocimiento más alto y más excelso que te da un propósito de vida, una respuesta a tu existencia, y es el conocimiento de Dios a través de su palabra. Y ese conocimiento sí que cambia el corazón, sí que le trae esperanza y lo alegra. En Primera de Reyes 4:30 dice que Dios dio a Salomón sabiduría, gran discernimiento y amplitud de corazón, como la arena que está a la orilla del mar. Y la sabiduría de Salomón sobrepasó la sabiduría de todos los hijos del oriente y toda la sabiduría de Egipto, porque era más sabio que todos los hombres. Así que, ¿qué significa que Dios dio a Salomón amplitud de corazón? No podemos responder a esta pregunta desde dos perspectivas. En primer lugar, ser una persona con gran corazón, generoso, bueno, y en segundo lugar, ser una persona inteligente, con inquietud y visión amplia de las cosas también. En Primera de Reyes 3:12 dice que he aquí lo he hecho conforme a tus palabras, he aquí que te he dado corazón sabio y entendido, le estaba diciendo el Señor a Salomón, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Así que vemos que dentro de esa amplitud de corazón también el Señor le dio un corazón sabio y entendido. En Ezequiel 36:26 se nos habla del corazón y se dice que os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestro corazón el corazón de piedra y os daré un corazón de carne, ¿no? De alguna manera vemos cómo Salomón está intuyendo todo esto, está intuyendo que su corazón no estaba buscando el propósito adecuado y no estaba atendiendo al que algo le faltaba, ¿no? Que como aquí expresan este versículo en Ezequiel, necesitaba un corazón nuevo. Su corazón no le estaba llevando a cosas positivas.
Pasamos al versículo 14, dice: miré todas las obras que se hacen debajo del sol, y aquí todo ello es vanidad y aflicción de espíritu. Aquí se vuelve a nombrar la expresión vanidad, que como vimos en los versículos, en el capítulo introductorio, la palabra vanidad se pronuncia y se escribe más de 35 veces en este libro. O sea que Salomón quiere dejar claro que todo es vanidad y aflicción de espíritu, que en la versión en hebreo, esta expresión aflicción de espíritu se dice correr tras el viento. Y me gusta esta expresión, que además de ser más poética, contiene un gran significado, ¿no? ¿Has intentado coger el viento con tus manos? ¿Se puede contener? ¿Has intentado correr en contra o en la dirección opuesta del viento? Pues seguramente has visto que eso es una gran oposición, ¿no? Y que es muy difícil y que es un trabajo duro y que desgasta. Así que de alguna manera esto está diciendo Salomón, ¿no? Que mirar las cosas que se hacen debajo del sol para averiguar sobre ellas es aflicción en el espíritu, es oposición y correr tras el viento. Sin embargo, cuando nos dedicamos a las cosas del Señor, ¿no? Como dice el Salmo 111, grandes son las obras del Señor, buscadas por todos los que se deleitan en ellas. Cuando nos dedicamos a sus cosas, a sus obras y a buscar lo que concierne al Señor y no a lo que está debajo del sol, pues ahí sí que podemos encontrar un auténtico deleite. Vamos al versículo 15, que dice: lo torcido no se puede enderezar y lo incompleto no puede contarse. Así que qué gran verdad también. Otra esta, ¿no? Que dice aquí, que es cierto que es importante que las personas no se estropeen, que las cosas no se tuerzan. Un árbol torcido es muy complicado enderezar. Y ese enderezar significa volver a poner derecho, volver al camino, volver a la rectitud. Y por eso es muy importante no alejarnos cuando pensando en la educación de nuestros hijos, pues pensar en instruirlos desde pequeños, ¿no? En esos valores, en la palabra, en esos principios bíblicos también, que nos van a ayudar a que no nos torzamos, pues se encuentran ahí en la palabra. El viento tuerce las ramas, correr tras el viento, como antes hemos visto, es dedicarnos a adquirir conocimiento de las cosas terrenales, ¿no? Antes decía que adquirir mucho conocimiento y poner nuestro énfasis en eso era como correr tras el viento. Pero si pensáis en el viento, que es la idea que quiero transmitir, el viento también tuerce las ramas. Esta mañana lo hemos visto con el vendaval que ha habido aquí en Sevilla, como caían a las 9 de la mañana la cantidad de ramas que caían de los árboles por el viento. Así que esto nos trae una pista, y es que para mantenernos erguidos necesitamos no correr en contra del viento, ¿no? Que es ese buscar el conocimiento de las cosas terrenales, sino que mirar al reino, ¿no? Mirar a las promesas, mirar a la esperanza que aparece en su palabra, en definitiva mirar al Señor, ¿no? Mateo 6:27 también dice: ¿y quién de vosotros, por ansioso que esté, puede añadir una hora al curso de su vida? Así que aquí también el Señor dice que nuestras horas y días están ya designados y no podemos añadir ni quitar, como aquí dice también, ¿no? Lo incompleto no puede contarse. No podemos, lo que no está completo, no lo podemos nosotros llenar. Versículo 16. Hablé yo en mi corazón. Otra vez vuelve a nombrar el corazón, diciendo: he aquí, yo me he engrandecido y he crecido en sabiduría sobre todos los que fueron antes de mí en Jerusalén, y mi corazón ha percibido mucha sabiduría y ciencia, y dediqué mi corazón a conocer la sabiduría. ¿Vale? Así que, ¿cuántas cosas podemos decir a nuestro propio corazón? Aquí se está diciendo cosas a su corazón, Salomón, y se está diciendo una verdad, ¿no? Que había adquirido gran sabiduría, era verdad. Pero su corazón le llevó no solo a adquirir sabiduría, sino también a conocer la locura y la insensatez, como dice en el versículo 17. Y dediqué mi corazón a conocer la sabiduría y también a entender las locuras y los desvaríos. Así que las cosas que nos decimos a nosotros mismos pueden llevarnos también a torcer el camino. Por eso también aquí es importante detenernos y reflexionar sobre qué nos decimos a nosotros mismos, ¿no? Salomón se dijo en su corazón: soy sabio, y es verdad que era sabio, se dijo una verdad, pero después dedicó su corazón
a conocer la insensatez. No sé para qué o por qué, ¿no? ¿Por qué quiso conocer la insensatez? Para ver si encontraba alguna sabiduría ahí o por qué motivo. No sabemos los motivos por los que le llevaron a Salomón a querer conocer esa insensatez, pero la cuestión es que después de hablar a su corazón se dedicó a la locura y a la insensatez. Así que también tenemos que tener cuidado con no mirarnos demasiado a nosotros mismos y con las cosas que nos decimos, porque yo me pregunto que si Salomón era tan sabio, ¿por qué quiso conocer la locura y la insensatez, ¿no? ¿Por qué dedicó su precioso tiempo a él? Lo que nos decimos a nosotros mismos debe ser canalizado, meditado y entregado también en oración al Señor, también, porque podemos estar equivocados y podemos estar diciéndonos a nosotras mismas verdades y también mentiras, ¿no? O también diciéndonos cosas que nos desvíen por un camino que no es el correcto. Así que también podemos errar en lo que nos decimos, podemos torcer el camino, como le pasó a este hombre. Así que cuidado con las cosas que nos decimos al corazón. Versículo 18, porque la mucha sabiduría hay mucha molestia y quien añade ciencia añade dolor. Así que aquí expresa las consecuencias de todo este proceso, molestia y dolor. En mucha sabiduría hay mucha molestia y en mucho conocimiento hay mucho dolor, ¿no? Y es cierto, ¿verdad? Santiago ya también decía, ¿quién es sabio entre vosotros? Muestre sus buenas obras en mansedumbre de sabiduría. Y no debemos de desconectar, esto le faltaba a Salomón, le faltaba mucho conocimiento, por supuesto, ¿no? Y le faltaba un conocimiento también de una sabiduría que él había pedido para gobernar, a Dios, había pedido sabiduría para gobernar, el Señor se la dio, pero la sabiduría que también él debería de haberse centrado en su vida es la sabiduría de lo alto, como dice Santiago, ¿verdad? ¿Quién es sabio entre vosotros? Muestre por sus buenas obras en mansedumbre de sabiduría. Bueno, pasamos al capítulo 2, que vuelva a empezar con dije yo en mi corazón. A ver, soy muy pesada, pero es que es de lo que va, ¿no? Así que en este capítulo segundo hace una reflexión acerca de otro de los objetivos de la vida de Salomón, la búsqueda de la satisfacción mediante el placer. Así que aquí habla, a lo largo de todo este capítulo, habla del placer y, como dice el versículo 1, dije a mi corazón, así que de nuevo se equivoca Salomón en lo que se dice a sí mismo, porque concluye finalmente que es vanidad, ¿no? Así que, ¿qué es lo que se dijo a su corazón? Se dijo, ven ahora que te probaré con la vida alegre y el placer. Así que vemos en este capítulo que habla sobre este tema. En primer lugar empieza con las cosas materiales, o sea, buscó placer en cosas materiales como posesiones, casas, huertos, estanques, viñedos. Habla después de personas, de siervos y siervas, animales que también fueron posesión suya, mucho oro y mucha plata. Sabemos que este hombre acumuló mucho, más incluso de lo que Dios dijo que se debía, ¿no? El Señor dio una directriz en cuanto a los reyes y les dijo que no tuviesen muchos caballos. Y vemos que Salomón tuvo muchos caballos, más de lo que debía, ¿no? En el versículo 9 dice que fue engrandecido, aumentado más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. A más de esto, conservé conmigo mi sabiduría. ¿Vale? Así que vemos que expresa que se engrandeció más que ninguno antes de él, y así fue efectivamente. Su sabiduría permaneció todo el tiempo, porque los dones que Dios da no se pierden, y efectivamente este hombre, como él dice, se engrandeció. Pero después de expresar todo lo que dice que acumuló, en el versículo 10 dice que cualquier cosa que su corazón quería, deseaba, no lo negaba. O sea, no negué a mis ojos ninguna cosa que deseara, ni aparté mi corazón de placer alguno, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo y fue esta mi parte de toda mi faena. ¿Vale? Así que dos cosas a tener en cuenta aquí. Se nombran los deseos de los sentidos y los deseos del corazón. Y estas dos ideas las tenemos que conectar con lo que está debajo del sol. Esta fue la búsqueda de Salomón. Él buscó el placer mediante los deseos de los sentidos, los deseos del corazón y en las cosas que están debajo del sol. Así que podríamos hablar aquí de los deseos de la carne, que habló también Pablo, ¿no? Y estos deseos están conectados con los sentidos y con las emociones del corazón también.
pero fíjate que te pueden llevar pues a la muerte, ¿no? Y a pecar o a hacer cosas que no son debidas, ¿no? De alguna manera Salomón concluye de manera parecida a Pablo, porque dice en el versículo 11: consideré todas las obras que habían hecho mis manos y todo era vanidad, correr tras el viento, y que no había provecho. O sea, que el beneficio y la utilidad de todo lo que había dedicado su tiempo y su empeño era cero, porque considerar significa parar, reflexionar. O sea, este hombre paró. Ya este libro es al final de su vida cuando lo escribe, y reflexiona, considera, y de alguna manera se da cuenta que los deseos de la carne no aprovechan y no traen beneficio real, ¿no? Y esto pues también lo vemos en otras partes de la palabra, como en primera de Pedro 4:2, donde dice que para vivir el tiempo que le queda en la carne, no para las pasiones humanas, sino para la voluntad de Dios. Así que también lo vemos en Tito 3, donde dicen que los placeres te pueden llevar a la esclavitud, y habla de esclavos de deleites y placeres diversos. En Marcos 7 también dice: porque de adentro, dice el Señor, del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, fornicaciones, robo, homicidio, adulterio. Aquí el Señor conecta lo que hay dentro del corazón con la desobediencia a los 10 mandamientos. Salomón se dejó llevar por su corazón y se alejó de Dios, desobedeciendo los mandamientos, y uno de los 10 mandamientos, porque cayó en idolatría, ¿verdad? Así que al final vemos cómo sus conclusiones son tan negativas. Tuvo todo, pero no estaba realmente satisfecho, ya que intuía que ese no era el sentido de la vida, ¿no? Le faltaba el conocimiento también del Señor, el conocimiento de Cristo, el dador de la auténtica vida y el que da auténtico sentido a la vida. Así que una pregunta final de reflexión es que ¿en qué estás empeñando tu tiempo? ¿A la satisfacción de tus sentidos y deseos del corazón? ¿Cómo te sientes con tu propósito de vida? ¿Realmente estás satisfecha y plena? Cuando llegues a la meta final de tu vida, ¿crees que le hallarás sentido a la misma? Salomón concluyó que todo era vanidad y correr tras el viento. Iba bien encaminado en una parte, pero le faltaba la buena noticia, le faltaba el conocimiento del Señor, de las buenas nuevas, del Evangelio. El Señor sí que puede dar un sentido a tu vida, ¿no? Sí que puede transformar tu vida interior, tu carácter, tus metas cuando acudes a Él, y tu propósito de vida cambiará. Y a lo largo de este libro vamos a continuar viendo las conclusiones de este autor a través de su experiencia. Muchos filósofos han concluido igual que Salomón. Lo que vemos aquí en Salomón también lo decía la corriente del existencialismo filosófico. Ya el existencialismo destacaba que era necesaria una libertad, era necesario que fuéramos libres para nosotros escoger, pero que a la vez esa libertad nos provocaba angustia. Ya esta corriente nos hablaba de la importancia de la libertad de elegir y a la vez de la angustia que esto traía, ¿no? Y Salomón fue libre para escoger, escogió acumular, satisfacer los deseos de la carne, de sus ojos, de su corazón, y terminó también con una conclusión parecida, que todo es vanidad, vacío, sin sentido, no satisface plenamente a largo plazo, ¿no? Así que, ¿qué buscaba Salomón?